Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el sistema vestibular. Nuestro equipo está conformado por Alma Jenner, Soa Martínez, Alan Ángeles y Menéndez Arturo y Anthony Romero. Una de las características funcionales que mejor define a los animales es su capacidad para moverse y cambiar su posición en relación con su entorno, el entorno que lo rodea. Algo indispensable para que el sujeto ejecute un movimiento es el conocimiento continuo de la situación postural del individuo con respecto al mismo espacio, así como de cada uno de sus miembros entre sí. Asimismo, la posición del individuo en el espacio se determina mediante la actividad del aparato vestibular. En cuanto a la anatomía, el aparato vestibular se encuentra inmerso en las estructuras óseas que rodean el cerebro, por lo que informa principalmente la posición de la cabeza con relación a la fuerza continua de la gravedad. Además, el aparato vestibular informa también los desplazamientos lineales y angulares de la cabeza que se producen cuando el individuo se desplaza por su medio externo. Los reflejos oculares del cuello, de las extremidades que se activan cuando cambiamos de posición la cabeza en el espacio, se realizan normalmente de modo inconsciente. No podemos percibir estas acciones. En este sentido, pues la percepción vestibular es muy distinta a las percepciones que sentimos procedentes de los sentidos clásicos, como lo son la vista, el oído, el tacto, el gusto e incluso el olfato. Estos suelen pues alcanzar el nivel consciente con mayor facilidad, sobre todo en el caso de proceder a una respuesta motora. El aparato vestibular puede dividirse desde el punto de vista morfofuncional en dos órganos principales. Son los órganos otolíticos y los conductos semicirculares. Los primeros están constituidos por el sáculo y el utrículo. Tienen como función el mantenimiento de la posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio. Los órganos otolíticos se activan principalmente por la dirección y la magnitud de la aceleración lineal de la cabeza, incluyendo la producida por la misma fuerza de la gravedad. Los segundos, que son los conductos semicirculares, que se disponen de una forma, en la mayoría de los vertebrados, que consta de tres conductos. Son más o menos circulares, que tienen una formación casi ortogonal entre sí. Estos conductos detectan la aceleración angular del movimiento producido por la rotación de la cabeza en el espacio del individuo. El aparato vestibular es una estructura par que se localiza en el oído interno, constituyendo un laberinto óseo excavado en el hueso temporal. Este laberinto pues está formado por los conductos semicirculares que se cierran sobre un cuerpo central que contiene el sáculo y el autrículo y que se continúa con la cóclea. El laberinto óseo está revestido en su interior por el epitelio denominado laberinto membranoso. El sistema de conductos contiene la endolinfa, la cual baña las distintas estructuras sensoriales eh, y receptoras. En este caso tenemos aquí un esquema del laberinto y podemos localizar en la parte superior el laberinto óseo, un laberinto membranoso, siguiente de la perilinfa, y tenemos tres canales semicirculares. En la parte posterior tenemos la endolinfa, continuando por el sáculo y el utrículo. Posteriormente tenemos el conducto coclear y la cóclea propia. En la parte inferior, pues ya tenemos una ampolla, un vestíbulo, una ventana redonda o otro conducto circular. Tenemos también la escala timpánica y una escala vestibular. Bueno, pues yo les hablaré un poco de los órganos que son los otolíticos. Estos están constituidos, como ya comentó mi compañero, por el sáculo y el utrículo. Estos se encuentran ubicados en el vestíbulo y tienen como función mantener la posición de la cabeza y del cuerpo. El utrículo y el sáculo se encargan de detectar las aceleraciones lineales y la posición de la cabeza. El utrículo se encuentra en un plano horizontal y el sáculo en un plano vertical. Vamos a entender que tanto el sáculo como el utrículo
tendrán una mácula. Estas dos máculas presentan un neuroepitelio formado por células ciliadas, mecanorreceptoras y células de sostén. La mácula utricular está situada en el plano horizontal y pues la mácula sacral igual presenta una orientación vertical. La primera se encuentra en el faz interior del utrículo y la segunda en la pared anterior del sacro. Vamos a entender que estas máculas son un conjunto de células neuroepiteliales cuyos cilios penetran a la membrana otoconial y esta está constituida por una masa gelatinosa sobre la que descansan los otolitos. Y los otolitos son cristales de carbono de calcio suspendidos en esta masa gelatinosa. Bueno, continuaremos con los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares, o también llamados canales semicirculares, son estructuras óseo-pilosotubulares, clasificadas en algunas fuentes como el órgano del equilibrio y en otras como una especie de órgano linfático asociada al oído interno, como un todo. Está encargada de regular la importante función de mantener el equilibrio dinámico y estático del cuerpo humano. Los conductos semicirculares son tres pequeños tubos ubicados dentro del oído interno. Estos contienen un líquido gelatinoso llamado endolinfa. Cada conducto semicircular se origina y termina en el utrículo. Cada utrículo tiene 5 orificios en lugar de 6, ya que los conductos anteriores y posteriores se van a fusionar en uno de los extremos antes de desembocar en el mismo. Cada conducto se va a ensanchar en cada uno de sus extremos antes de entrar en el utrículo, constituyendo la ampolla. En la ampolla vamos a localizar el neuroepitelio de los conductos semicirculares. El neuroepitelio, formado por células ciliadas, mecanorreceptoras y de sostén, se va a situar sobre una masa de tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas que van a constituir la cresta ampular. Esta última se va a situar sobre el suelo de la ampolla con su eje mayor perpendicular al del conducto, ocupando todo el plano transversal de la misma. Dentro de la fisiología del sistema vestibular vamos a tener cómo se produce este estímulo. Cuando se estimula a las células ciliadas pueden aumentar o disminuir su actividad, produciendo una actividad excitatoria o inhibitoria según el sentido de la dirección de estos cilios. El estímulo más efectivo para estos receptores es la aceleración lineal producida por el plano paralelo o a la mácula, aunque en menor medida puede ser estimulada por las fuerzas gravitatorias y por las aceleraciones de traslación, centrifugación y centrípetas. Los movimientos de los estereocilios hacia los cinetoxilios producen una despolarización de la membrana de las células ciliadas, lo que lleva a un incremento de frecuencia de descarga de fibras aferentes vestibulares. Otro punto importante es si los esterocilios se desvían del sentido opuesto al cinetocilio, la célula ciliada se va a hiperpolarizar y disminuye la frecuencia de descarga aferente. Tenemos que la primera instancia puede ser que empiece con menos 20 milivoltios o menos 100 milivoltios. Las células ciliadas también van a tener otra función, no solamente están activas en movimiento, sino que también tienen una actividad eléctrica espontánea en reposo, constante e intensa. Existe una descarga continua de potenciales de acción en las fibras nerviosas vestibulares. Esta actividad continúa esta producción por efecto excitador permanente de las fuerzas de gravedad sobre la mácula, sufriendo una desferenciación en la ingravidez. Dentro de los procesos del canal semicircular vamos a tener que estos van a ser capaces de detectar movimientos de aceleración en ángulos a tres planos o circulares. En general, los tres canales semicirculares forman un ángulo de 90 grados entre sí. Estos, pues bueno, dentro de su interior están llenos de endofita, es decir, un líquido de albúminos que lleva en el interior de la membrana.
Dentro de ellas, en su interior, se encuentra una cúpula, esta a nivel de la ampolla bañada de endofina. Esto va a tener también adentro una célula receptora o también célula de sostén. Las células ciliadas con estereocilios, pues bueno, van a ser los que van a captar esta información eléctrica. Cuando realizamos movimientos angulares, los conductos semicirculares se mueven, pero la endofila se queda estática o trata de hacerlo, haciendo que la endolifa se desplace a la cúpula, provocando que los estereocilios tengan canales de potasio o estos se abran entre las células para despolarizarla, creando un potencial de acción con el nervio vestibular y este llegar hacia el cerebelo para mantener un equilibrio. Dentro de este proceso también vamos a tener dos funciones o dos estructuras importantes. Una es el utrículo y otra pues va a ser el sáculo. Principalmente el utrículo, pues bueno, contiene en su interior de igual manera endolinfa y en su interior contiene una mácula donde existen tanto epitelios y células ciliadas con estereocilios y otocitos, donde van a detectar el movimiento lineal. Dentro de esto, la diferenciación es que el aurículo, pues bueno, detecta movimientos de manera horizontal y el sáculo detecta movimientos de manera vertical. La ventaja o la característica que tiene el sáculo es que, pues bueno, este va a estar formado por epitelio ciliado, va a tener también los enterocitos, una matriz gelatinosa, pero que va a estar anclada a otolitos. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo del equilibrio y vamos a tener que describir primero que el equilibrio puede ser estático, en donde solamente se va a actuar la fuerza de la gravedad sobre la masa, y en su caso, en el equilibrio cinético, que vendría siendo el segundo, va a ser generado por alguna fuerza pasiva externa, mientras que en el dinámico lo vamos a poder ver aquí a través del desplazamiento de nuestro cuerpo, ya que se va a combinar tanto la parte del equilibrio, por así decirlo, cinético, como también del estático. Una vez mencionado esto, vamos a hablar sobre cómo se produce el equilibrio a más a fondo de una manera concreta. Si bien el equilibrio va a estar a través generado por el sistema eh, vestibular, tenemos que aclarar en esta parte que se va a componer tanto de una parte vestibular central como una periférica. Y esto cómo va a ser a partir de la periférica, que va a estar compuesta, por así decirlo, de lo que son los oídos, de los 5 receptores vestibulares, entre los cuales se van a encontrar 3 en los canales semicirculares y 2 en los otolíticos de cada oído. Una vez pasando a través de estos canales, que son 2/3 partes, por así decirlo, en conjunto con el utrículo, que viene siendo esa tercera parte, se completa, por así decirlo, el círculo, o se forma esta corriente, o se va a volver como una delimitación membranosa que va a continuar como corriente, llegando asimismo a través hasta la mácula, como ya se mencionó. Esta mácula, pues una vez que haya sido transportado, se va a pasar por el nervio vestibular superior e inferior y luego por el octavo par hacia el tronco, como tal se menciona. Una vez entrando en el tronco, por así decirlo, se va a dividir en una rama ascendente y una descendente, en lo que llamamos tracto vestibular, que es donde se va a generar la información, o se va a circular más bien esta información para generar los reflejos rápidos, por así decirlo. Cuando se obtiene este tipo de información en exceso, bueno, vamos a encontrar que va a aumentar en los niveles talámicos hasta la corteza cerebral, lo cual va a tener conciencia del movimiento de la posición de estas vías, como aquí lo podemos mencionar. Aquí el primer paso va a ser la recepción de la información en el aparato vestibular, puede ser, o en los receptores táctiles de la plata de los pies. También en los propios receptores cervicales del aparato visual y los centros encefálicos como otros. Una vez obtenida esta información, va a ser regulada y recibida y se va a hacer a través de los núcleos vestibulares, como lo mencionamos, para verse reflejados por los arcos de reflejos. Estos pueden ser automáticos o oculares, espinales o cervicales. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque va a tener como fin la bipedestación. ¿Qué quiere decir la bipedestación?
va a ser aquella capacidad que va a tener el cuerpo para mantenerse erguido sobre las extremidades inferiores, en pocas palabras. Pero ¿qué pasa cuando no se obtiene o no es mediante los arcos, que era lo que veníamos mencionando? Pues bueno, si es a través de la corteza cerebral, que era lo que les veníamos mencionando, se va a obtener lo que es la actividad postural de una manera consciente. Entonces, la erguerción que se va a producir en el cuerpo va a ser de una manera no autónoma, sino propia. Por lo cual es necesario comprender que el sistema vestibular, para que genere algún movimiento necesariamente como de cabeza o algo así que se venía mencionando, si no se obtiene la información necesaria de una manera en la cual se tome o de una manera errónea por medio de este conducto, puede generar algún daño, por así decirlo. No necesariamente daño, pero sí puede generar algún error, que podremos verlo como en el caso del vértigo. Si una vez se ve dañado o lesionado alguna parte de esto del conducto, obviamente la información que llega no va a ser la adecuada para su funcionamiento. Y bueno, de nuestra parte yo creo que sería todo.